Vamos a leer nuevamente los versos 1 y 2. 1 y 2 vamos a leer y vamos a hablar de ese tema: levántate y resplandece. Amén. Dice la palabra de Dios, pueden quedarse sentados. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta hora. Hazla edificativa nuestra mente y nuestro corazón para poner tu palabra por obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Levántate y resplandece. Era la voz del profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel, que en ese momento estaba caído. En ese momento había desolación. Por causa de su pecado, el pueblo había transgredido la ley de Dios, y esto tenía como consecuencia lo que ya le había profetizado el Señor en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios que todas las bendiciones de Dios estarían con ellos si ellos cumplían los mandatos y los preceptos que Dios le había establecido a ellos. Y le decía el Señor que bendito sería en el campo y bendito en la ciudad. Le decía el Señor que ellos iban a prosperar, que iban a ser cabeza solamente y no cola, que iban a prestar a otras naciones y no pedirían prestado, y que el Señor le haría sobreabundar en frutos, en ganados. Gloria a Dios. Por donde quiera la bendición de Dios iba a estar sobre ellos. Pero había un requisito, y era que ellos le fueran fieles a Dios. Amén. De lo contrario, entonces vendrían maldiciones sobre ellos, iban a tener que pedir prestado. En vez de lluvia le iba a mandar el Señor polvo. No iban a ser fructíferas sus cosechas, sus ganados no iban a ser abundantes. Y más, el capítulo 28, verso 32 nos dice que lo iban a llevar cautivos a otras naciones. Fíjense la condición, y Dios se lo advierte allá en el monte Jebal y Gerizim. Les advierte a ellos acerca de su condición. Y al pasar el tiempo, ellos no hicieron caso. Lamentablemente vino la ruina, vino la destrucción, y vinieron todas esas maldiciones que Dios le había profetizado a ellos que vendrían. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la condición en ese momento. Pero Dios, que es misericordioso, que es bondadoso, le da una oportunidad al pueblo de Israel. Por eso esta profecía de Isaías que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, levántate, le dice el Señor. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa el término levantarse? Levantarse es incorporarse. Es no quedarse en el mismo lugar, es cambiar de posición. Levantarse es incorporarse, moverse de un lugar. Y esto era lo que quería el Señor para ellos. Por eso le dice: levántate, pueblo que está caído. El pueblo estaba atemorizado. El pueblo estaba cabizbajo. Sus enemigos los habían derrotado. Sus cosechas que habían hecho con tanto sacrificio
esperando ya para comérsela. Entonces vino el enemigo y le arrasó con todo. Mató a los más viejos, a los inválidos, a los ancianos y a los jóvenes, los que eran fuertes, y a las mujeres que eran fuertes para el trabajo, se los llevaron cautivos. Y allá en Babilonia lo ponen a trabajar, y los príncipes, los hijos de príncipes, los hijos de funcionarios, los que ellos veían más inteligentes y más robustos, lo llevaban al palacio para que fueran súbditos del rey. En la Biblia, al analizar este tema, vemos diferentes personajes que en medio de toda esta vorágine, en medio de todo este pecado, en medio de toda esta transgresión, se levantan. Es el caso de Daniel, que era un príncipe en su pueblo. Mesac, Sadrach y Abednego eran príncipes, y ellos tomaron una decisión. La decisión de servirle a Dios, la decisión de serle fieles a Dios. Aún en medio del pecado que había en el pueblo, ellos decidieron servirle al Señor, serle fieles a Él. Fíjense que estos jóvenes le dieron toda la comida, todas las carnes. Ya ustedes saben, en el palacio, todas las carnes que habían ahí, toda la comida, todos los aperitivos, habidos y por haber. Ellos solamente tenían que pedirlo, e inmediatamente le iban a llevar ese alimento. Pero dijeron ellos, no conviene comer estos alimentos. ¿Sabe por qué? Porque en la ley del Señor se le había prohibido comer alimentos con una mujer, por ejemplo, que estaba menstruosa. No podía preparar un alimento porque ya era inmundo. Ese alimento era inmundo. En la ley estoy hablando. Ellos no sabían el tipo de alimento que estaban comiendo. Esos alimentos eran ofrecidos a sus dioses antes de llevarlo a la mesa, a dioses paganos. Esa era la condición. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar con estos alimentos. Era una decisión fuerte, era una decisión dura. Pero ellos dijeron, vamos a serle fiel a Dios, vamos a levantarnos y vamos a serle fieles a Dios. ¿Cómo? Comiendo legumbres. Oiga bien, hermanos, ellos duraron más de 3 años comiendo solo legumbres. Pero Dios los respaldó. Dios estuvo con ellos, porque Dios vio el buen deseo de su corazón de servirle a Dios. Y estas personas, me parece verlo tomando ellos mismos sus verduras y comiendo estas verduras. Dice la Biblia que en el cabo de 10 días ellos fueron más fuertes, más robustos, sus rostros se vieron más sanos que aquellos que estaban comiendo de la mesa del rey. Y es que cuando el hombre se propone darle a Dios el primer lugar, obedecer a Dios por encima de todas las cosas, las bendiciones de Dios vienen a su vida. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amén. Pero Israel se había desviado de los caminos del Señor. Dice el libro de Jeremías capítulo 2 verso 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso había hecho el pueblo, y por eso la ira de Dios había venido sobre ellos. Por eso el enemigo había prevalecido sobre ellos. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, les dice, levántate y resplandece. Le está dando una nueva oportunidad el Señor al pueblo para que se levante y para que resplandezca. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Gloria al nombre del Señor. Hermanos, otro personaje que se levantó en medio de todos estos diferentes desafíos que presenta el Antiguo Testamento es Esther. La pastora estuvo hablando ampliamente ayer de Esther. Nos dice que el pueblo de Israel que tuvo en esa capital, cuando el pueblo de Media y Persia estaban reinando, se había formulado un edicto en contra del pueblo de Israel para destruirlo, para quitarle sus bienes, para matar a todo el que se llamaba judío. Pero había un hombre allí que había decidido serle fiel a Dios. Había un hombre allí que había decidido no arrodillarse ante Baal. Era Mardoqueo. Y dice la Biblia que Mardoqueo tenía una sobrina que había criado, una prima que había criado, y que esta joven había sido educada y que no hacía otra cosa más que lo que su tío le decía que hiciese. Y creció una joven hermosa, de tal manera que fue llamada a los palacios del rey para que fuera la reina, porque la reina existente, la reina Vasti, había desobedecido al rey. Y en ese momento que había sido formulado ese edicto, mis amados hermanos, Dios permite que esta muchacha sea elegida reina en lugar de la reina Vasti. Y Dios también permite que ella entre, oiga bien, en el palacio del rey. Para ese tiempo el rey, dentro de los aposentos reales, no podía entrar ni siquiera la reina si no era permitido por el rey. Y ella ayunó primeramente. Por eso es que es tan importante el ayuno. Y yo invito al pueblo a que ayunemos, a que vengamos a estos retiros. Amén. Ella dijo, vamos a ayunar y vamos a orar por 3 días. Todo el que se llame judío, que se identifique con judío, vamos a orar y vamos a ayunar por 3 días. Y al cabo de ese tiempo yo voy a entrar en los aposentos reales y le voy a exponer al rey mi queja acerca de ese edicto que se había levantado en contra de los judíos. Y si perezco, que perezca. Se había levantado esta mujer a favor de su pueblo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que cuando ella entró, el rey extendió su báculo, dando autorización para que ella permaneciera allí y fuera oída su queja delante del rey. Y es que Dios ama a los que le aman. ¿Cuánto creen eso, hermano? Amén. Aquellos que en contra de su voluntad, oiga bien, proceden con justicia delante de Dios, muchas veces aún en contra de su beneficio personal, Dios le da el respaldo, Dios le ayuda, Dios le fortalece y Dios le da la victoria. ¿Cuánto creen eso, hermano? Denle un aplauso al Señor por eso. Sea bendito el nombre del Señor. Levantarse, no quedarse en una misma condición. Levantarse requiere de cambios. Levantarse tiene, como decía al principio, muchos significados. Animar, construir, elevarse, cambiar de posición. El pueblo, hermanos, estaba en una condición bastante precaria en ese momento. Era necesaria la fortaleza que venía de Dios a través del profeta Isaías para hablar estas palabras. Levántate. Pecados de idolatría, pecados sexuales,
pecados de injusticias. Todos estos pecados estaban imperando en el pueblo. Por eso Dios le envió su castigo. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios que en esos tiempos aquel que procuraba hacer el bien, oiga bien, hermano, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día dentro de las sociedades de los pueblos. Si hay uno que se levanta a ser justo, los demás les dicen, bueno, tú no cabes aquí, muchacho. O te pones del lado nuestro o te liquidamos. Eso es lo que está sucediendo. Eso era precisamente lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel. La corrupción había llegado a niveles tan espantosos que no se podía levantar una persona para ser justo, para hacer lo recto, porque inmediatamente el conglomerado, el grupo de los que no le convenía eso, lo quitaban del medio. Sea bendito el nombre del Señor. Pero en medio de todo eso, se levantan personajes que procuran hacer la voluntad de Dios y son respaldados por el Señor. Amén. Amén. El caso de Esdras. Esdras fue un personaje de la Biblia que nos dice que era un escriba diligente delante de la presencia de Dios. Y este hombre procuró que los muros fueran reedificados. Enseñó la palabra al pueblo. Enseñó la oración al pueblo. Y como consecuencia de eso, vino el que el pueblo retornara nuevamente hasta su tierra. Se reedificaran los muros, aunque se levantaron los Sanbalat y Tobías. Dice la palabra del Señor que este hombre, respaldado por Dios, prevaleció y se pudieron levantar los muros, se pudo reconstruir el templo, el remanente que quedaba por allá, por Babilonia, volvió a su tierra y fue todo una bendición. Pero fue porque este hombre se levantó en medio de todas estas dificultades con las que estaba pasando el pueblo. Amén. Entonces, nos dice aquí la Biblia, en Esdras capítulo 7, verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel le había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová su Dios y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacían confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente por su pecado. ¿Verdad que sí? Hermanos, la palabra del Señor nos dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y de ahí se vuelve a levantar. La misericordia de Dios es tan grande que permite muchas veces que nosotros caigamos. ¿Para qué? Para que nos levantemos con más fuerza. Amén. Para que nos levantemos con más ímpetu, para que nos levantemos con más fervor, con más devoción para servirle a Dios. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy claro. Amén. Y es en Lucas capítulo 15, verso 17, nos habla la palabra del Señor.
que había un padre adinerado, acaudalado, que tenía 2 hijos. Y el menor le dice a su padre que le diera la parte de sus bienes que le correspondían, porque él quería su parte ya para apartarse de la casa. Estaba cansado de la vida que había vivido hasta ese momento y quería libertad. Su padre sabía lo que él iba a hacer porque era una persona inexperta, no tenía experiencia. No tenía experiencia para manejar los recursos que él le iba a poner en su mano. Pero el padre no quería tenerlo preso en su casa. Y aunque no le correspondía en ese momento, la herencia le accedió y le dio su parte. Y dice la Biblia que este joven se fue a una provincia lejana donde vivió una vida apartada, donde vivió una vida de lujos y malgastó todo cuanto tenía. Tenía muchos amigos. Cuando llegó a aquel lugar, quizá bien elegante, hijo de un hacendado, quizás llegó con buena ropa de marca, buenos zapatos, buenos anillos, con un buen perfume y con mucho dinero en la bolsa. Pero ¿qué pasa? Que empezó a malgastar todo cuanto tenía. Dice la palabra de Dios que malgastó todo lo que tenía este joven, quedándose sin nada. Y cuando todo lo hubo malgastado, nos dice la palabra de Dios que fue y se arrimó a uno de aquellos hacendados del lugar para apacentar cerdos. Los cerdos en el Antiguo Testamento era visto como un animal inmundo. Para un judío era, pues, quizás el trabajo más inmundo que había, el que apacentar estos animales, cuidar, criar. Pero él no tenía otra alternativa porque se había quedado sin nada. Había tomado la herencia que le correspondía y la había malgastado. Y dice la Biblia que llegó un hambre tan fuerte a este joven que anhelaba comer la comida que comían los cerdos y nadie le daba. Estaba bastante hambriento, estaba hediondo, porque ustedes saben que en una pocilga no hay perfume, ¿verdad que no? Lo que hay es hediondez. Sus ropas estaban sucias, estaba descalzo y estaba hambriento. Hasta ahí lleva el enemigo de la justicia al hombre. Hasta esa condición lo lleva. Después de estar en la cima, siendo hijo de un hacendado, mira hasta dónde baja. Hediondo, hambriento, descalzo y con hambre. Esa es la condición del hombre cuando está sin Dios. Lamentablemente, cuando está sin Dios, todas estas cosas suceden. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que él se puso a pensar, y volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y se empezó a pensar y dijo: me levantaré. Ese es el mensaje. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que él se levantó
y fue caminando hasta su padre. Su padre lo estaba esperando. Nuestro Padre Celestial nos espera con bendiciones especiales. ¿Cuánto creen eso, hermano? Con bendiciones especiales nos está esperando el Señor. Dice la Biblia que al verlo de lejos, nadie le notó. Ninguno de los criados notó. Pero su padre, que lo estaba esperando, lo vio de lejos. Y fue corriendo. Y no le importó que estuviera hediondo, no le importó que estuviera descalzo, barbudo, sucio, hambriento. Inmediatamente dice la Biblia que le echó un abrazo. Aquel abrazo era de reconciliación. Hermanos, dice la Biblia que mandó a bañar a este joven, mandó a ponerle el anillo, que significa autoridad, mandó a ponerle el vestido nuevo, mandó a ponerle calzado y también mandó a matar el becerro gordo para comer, para deleitarse, para dar gracias a Dios, para regocijarse, porque este es su hijo que había estado en la condición que estaba, había vuelto a su casa. Me levantaré, dice la palabra del Señor, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense, hermanos, este mensaje encierra algo muy especial para nosotros. Y es que el Señor nos dice en esta tarde: no importa cualquiera que sea tu condición, tu situación, Él te dice: levántate. Hay tiempo de levantarse. ¿Tiene problema en tu casa? Levántate. ¿Tiene problema con tu matrimonio? Levántate. ¿Tiene problema en el trabajo? Levántate. ¿Problema con tus hijos? Levántate. ¿Que nadie me quiere? Levántate, dice la palabra del Señor. Es momento de levantarse. Aquel joven tuvo algo especial en medio de todas sus dificultades, y fue que él decidió levantarse en el momento cuando había tocado fondo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él se dio de cuenta que lo más importante era la obediencia. Lo más importante era la obediencia. Y decidió humillarse. No le importó que sus amigos, que sus vecinos le dijeran: mira, mira, volvió, mira en la condición que vino. Que sus amigos se burlaran de él. Él dijo: yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Solo una decisión, muchas veces, es lo que necesitamos para cambiar nuestro estilo de vida. Una decisión, una sola. Esta semana pasada que estuvimos en Santo Domingo, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de predicarle a un amigo nuestro. Trabajamos por muchos años el negocio de panadería allá en la República Dominicana. Y él nos decía, en uno de esos negocios que hoy en día es la panadería repostería más grande de los Alcarrizos. Ese negocio lo comenzamos él y yo. Y él me decía que entre sus altos y bajos llegó un momento que él ya iba a vender el negocio porque no estaba produciendo, tenía muchos problemas. Y ya lo tenía tratado todo por 375,000 pesos dominicanos. Para ya dejar el negocio y dedicarse a conchar en un carro viejo. Y tenía más, debía más del doble de eso, pero le iba a dar a cada cual que le debía algo para entonces ver si podía seguir pagándole. Dice que el negocio, la persona que se había interesado en el mismo, le dijo que no lo iba a comprar. Ese momento
que él había tocado fondo, fue el momento que él decidió levantarse. Oigan eso, hermano. Hasta ese momento, él no había visto la bendición que Dios tenía para él por medio de ese mismo negocio que estaba quebrado y que tenía tantas deudas. Pero ese fue el momento decisivo para él de decir, bueno, yo me voy a levantar. Y dice que empezó a trabajar y que llegaban los amigos. Pero mira, ya tú tienes un saco de harina, fulano. Pero mira, tiene 2 sacos ya. Y él seguía tranquilo, trabajando. Nosotros comenzamos, déjeme decirle, comenzamos ahí pagando 500 pesos dominicanos. Y ya este hombre, el dueño de esa propiedad, le estaba cobrando 40,000 pesos. Decía que cuando renovaran el contrato el próximo año, se lo iba a subir a 50,000. Y que duró 10 años pagándole rédito de una deuda que había acumulado. 10 años. Pero ese momento fue el decisivo para él levantarse. ¿Y qué sucedió? Que de ahí en adelante el hombre comenzó a prosperar. De tal manera que compró el solar del frente, hizo su panadería completamente equipada con los modernos equipos que tiene, con hornos que él nunca pensó que iba a tener y con máquinas que él nunca pensó que iba a tener. Hoy día tiene un negocio propio, un negocio de algunos millones de pesos dominicanos. Pero todo fue gracias a una decisión que él tuvo. El hijo pródigo tuvo una decisión y fue la de levantarse. Así que nosotros nos trae una enseñanza esto, y es que también nosotros podemos levantarnos. ¿Cuánto creen eso, hermano? Amén. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu condición? Preséntala delante del Señor en este momento y levántate. La palabra del Señor es dada a un pueblo que estaba asolado, que estaba en cautiverio. Dios le profetiza por medio de Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vienen momentos difíciles para el evangelio, pero